Goyena Pimentel y Paula Elizabeth Rodríguez Moncayo. El título es La Unión Europea frente a la crisis China-Estados Unidos. Les cedo la palabra. Gracias. Gracias. ¿Sí me pueden indicar si ya se ve mi pantalla? Sí, se alcanza a ver. Sí. Muy bien, nada más estoy aquí. Voy a tener que cerrar un poquito mi cámara porque si no me va a pasar lo mismo. Se va a empezar a trabar, entonces. Ok, bueno, pues antes de empezar con el tema que hoy pues presentamos aquí con ustedes, pues quisiera agradecer el esfuerzo de los organizadores del evento, Betty, Tere, Damaso y a las instituciones que los respaldan por lograr año con año este evento tan importante. Pues ya son 8 años que participamos aquí. La verdad es que este es uno de nuestros eventos favoritos del año. Cada año ya sabemos que vamos a la UAM, ¿no? Y entonces es un evento muy padre para nosotros y bueno, más aún este 2020 que contrario a lo que hubiéramos pensado, pues nos encontramos aquí presentando nuestros trabajos a distancia, ¿no? Y pues es para nosotros un gusto compartir esta tarde y gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues este año traemos el tema, Paula y yo, de la Unión Europea frente a la crisis comercial China-Estados Unidos, sin perdernos obviamente del contexto de la pandemia por COVID-19. Y bueno, para contextualizar, aunque el conflicto entre Estados Unidos y China se va configurando pues muchos años atrás, paulatinamente, como ya lo señaló ahorita el doctor Manchón, la llegada de Trump al poder en 2017 significa un maremoto y un parteaguas en la política internacional. En el tema del comercio internacional, pues desde su campaña deja clara la tendencia que habría de seguir su gobierno en esta materia, argumentando que los acuerdos de libre comercio pues habían sido perjudiciales para la economía de Estados Unidos y que también pondría fin a lo que definió como pues prácticas desleales de comercio de parte de China. Es así que algunas acciones como la renegociación del Telecán, que lleva a la firma finalmente del TEMEC, y así como la retirada del Acuerdo Transpacífico, pues son algunas de las acciones que empiezan a caracterizar esta administración. Y bueno, para abril del 2017, pues ya se acordó un plan de 100 días para llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y China, pero bueno, falla y a partir de 2018 Trump empieza con la imposición de tarifas sobre importaciones chinas, y no solo chinas, también de otros países, europeas, pues incluso canadienses y mexicanas. Tras prácticamente un año de imposición de aranceles mutuos, en diciembre de 2018, de ese mismo año, de 2018, se acuerda una tregua temporal de 90 días, pero las tensiones pues continuaron hasta 2019. Y poco a poco incluyéndose cada vez más factores, como algunos de los que ya mencionaba también ahorita el doctor, el factor tecnológico es muy importante. Y bueno, pues también la reorganización de la producción a nivel mundial, ¿no? Con la cuarta revolución industrial. Para enero de este año, de 2020, pues ambos países llegan, como sabemos, a la fase 1 del acuerdo que lleva a la reducción de algunas de las tarifas de ambos lados que ya se habían impuesto, y pues en eso llega la pandemia, ¿no? Y en esto estamos. Como sabemos, bueno, en diciembre del 2019 surgió este virus en China y en febrero de este año llegó a Europa y luego a América. Aquí vamos ya con la segunda oleada de contagios y el conflicto parece haberse quedado un poco en stand-by, pero pues ahí está y va a seguir, va a continuar. Hay constantes declaraciones de Trump todavía arremetiendo contra China, como en su discurso recientemente ante la Asamblea General de la ONU hace un mes. Y bueno, pues aquí como antecedentes, ¿no? Y vamos a pasar con Paula, que nos va a dar un contexto general del impacto de esta pandemia, en primer lugar en el comercio internacional, en el europeo, para después regresar a la respuesta que hace la Unión Europea ante esto y ante este escenario de conflicto entre estas dos potencias. Adelante, Paula. Bueno, buenas noches a todos. Me sumo al agradecimiento de la maestra Gaby. Reconozco enormemente a Betty. De verdad te admiro mucho, Betty. Yo me cuesta trabajo organizar mis clases. Ahora un congreso entiendo que es un trabajo inmenso.
Bien, denme oportunidad. Voy a apagar también mi cámara para tratar de reducir el uso del ancho de banda y no se corte mi presentación. Bien. Ahora sí, pues vamos a ver de manera puntual algunas cuestiones del ámbito comercial que se han visto afectadas por el COVID, además de algunas problemáticas que se han agudizado con esta crisis sanitaria. Básicamente me refiero a lo que estaba comentando la maestra Gaby sobre el conflicto China-Estados Unidos, que como bien nos mencionó, no surgió con el COVID, pero sí se ha ido agravando y de cierta manera evolucionando de la mano de este. Otra de las cuestiones que terminó por salir a la luz en este periodo, durante la cuarentena, ha sido el mermado sistema multilateral de comercio, ya que en plena pandemia, pues recibe la renuncia del director de la OMC y se queda sin un brazo funcional, que es el mecanismo de solución de controversias. En ese mismo sentido, muchas instituciones internacionales sufrieron estragos por el COVID, se han visto obligadas al cambio. Tenemos la cancelación de la COP26, el G20 que se transformó en una conferencia virtual y que a final de cuentas podemos ver que no han tenido los resultados que se esperaba y esto en la estructura internacional ha sido un golpe muy fuerte, ¿no? Para comenzar, me voy a permitir compartirles algunos datos globales para que podamos dimensionar la afectación del COVID en materia de comercio internacional. Y pues su relevancia en este conflicto en donde la Unión Europea, entre Estados Unidos y China, en donde la Unión Europea tiene el poder para inclinar la balanza hacia un lado u otro. Bien, entonces en esta primera estadística que les voy a comentar, básicamente el comercio internacional sufre una caída histórica. Nunca antes se había visto una tasa tan baja como se vivió en el segundo trimestre del año, que básicamente fueron los meses de mayo y junio, en donde el comercio internacional mostró sus cifras más bajas desde la creación de la OMC. Bien, esta contracción en las exportaciones y en las importaciones obedeció obviamente a una reducción en la producción y en el consumo y que se vio reflejado en el intercambio de mercancías a nivel internacional. Una de las grandes problemáticas que enfrentó el comercio internacional fue la insolvencia de las grandes firmas, las grandes empresas se vieron con problemas de liquidez. Hubo rupturas en las cadenas logísticas, obviamente se dañaron las cadenas de valor y esto derivó pues en más problemas para todo el sector. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo que les comentaba, pues básicamente la caída fue del 14.3%. Este es un comparativo intertrimestral. El más bajo que se había registrado era del 10% y fue en los momentos de la crisis del 2007. Y eso es hablando de mercancías. Hablando de los servicios, en las ponencias anteriores nos habían comentado la problemática de las aerolíneas y básicamente el sector turismo pues ha sido uno de los que más se ha visto golpeado. Entonces, con respecto a la estadística del comercio de servicios, este cayó un 30% en el mismo periodo que estamos hablando del 14% en el comercio de mercancías, siendo el turismo pues la cuestión más afectada. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues para centrarnos un poco más en el tema de nuestra investigación, aquí les voy a dar algunos datos muy puntuales que solamente están orientados hacia las importaciones y exportaciones de insumos que se utilizan en el COVID, pero que nos dejan ver qué es lo que ha sucedido de esta relación, de esta respuesta que ha tenido el sector hacia el COVID. Pues tenemos en la primera parte, nos dice que el 35% de los suministros médicos provienen de Alemania, Estados Unidos y Suiza. Y básicamente los productos de protección personal, las caretas, los guantes, provienen de China, Alemania y Estados Unidos. Otra vez tenemos aquí China, Estados Unidos y Alemania, pues como buen representante del bloque de la Unión Europea. Y ya de manera general, en lo que se refiere a la Unión Europea, las importaciones y exportaciones de estos productos fueron alrededor de $2 billones
solamente dentro del bloque, lo que representa aproximadamente el 5% del comercio total de las mercancías desde el 2019. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y ya en este mismo tema, en donde la Unión Europea tuvo que tomar ciertas medidas, nosotros encontramos que al inicio de la pandemia, Europa optó, algunos países miembros optaron por restringir sus exportaciones y tomar ciertas acciones para defender el abastecimiento nacional. Estas acciones fueron tomadas por algunos como amenazas al sistema de integración de la Unión Europea, pero pues de manera personal creo que no fue una amenaza a la integración. Cada país es autónomo de decidir su política de sanidad, ¿no? La política de sanidad no es una cuestión de una gobernanza común. Entonces, la mayoría de los territorios hicieron eso, tomaron acciones individuales para proteger a sus ciudadanos. Tenemos el caso que criticaron mucho, en donde Francia y Alemania pues tomaron a mal las decisiones que realizaron con respecto a Italia, pero bien, de manera específica, como bloque, el 15 de marzo la Unión Europea prohíbe la exportación de todos los países miembros de ciertos equipos de protección médica, los cubrebocas, guantes y ventiladores, básicamente. Esto es importante que lo resaltemos porque habla y en algún momento se trató de presentar como una especie de proteccionismo, pero estas restricciones a la circulación transfronteriza no están motivadas por cuestiones comerciales, sino por razones de salud pública. Y entonces no son una amenaza al libre comercio y no representan una opción de proteccionismo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, en cuanto al comercio, aquí les voy a presentar algunos datos de cuánto es el... Esta ya se las había comentado, perdón, podemos pasar a la siguiente. Bien, aquí les estoy dando algunos datos sobre, solamente quiero que los tomen como una muestra de esta tendencia que les explicaba, en donde se cree que el COVID está fomentando el proteccionismo, es decir, que no apoya el libre comercio. Bien, los aranceles en algunos productos comenzaron a ser muy elevados. Tenemos el caso del jabón de manos, que sus aranceles van desde el 17 hasta el 65%. En materia de comercio exterior, estas tasas son muy altas, ya que pues, la mayoría de los miembros de la OMC tienen firmados acuerdos de libre comercio en los cuales las tasas de desgravación pues, han llegado a cero. Y hablando de estos insumos, ha sido una cuestión problemática, que también se ha visto muy relacionada con la participación de la Organización Mundial de la Salud y de que se trate de lograr un abastecimiento de todos estos bienes de manera justa para todos los países. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora sí, de manera muy puntual, yo creo que para muestra basta un botón. Aquí les pongo una lista de las 9 vacunas autorizadas por el COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Estos laboratorios, se los pongo en este orden y están así en colores para que podamos identificar que los 2 primeros son estadounidenses. Los que pongo en verde, pues tenemos una colaboración entre Francia y Estados Unidos, que pues la puse del lado de la Unión Europea. Tenemos Alemania y los rojos corresponden a China, que básicamente también son 2 laboratorios. Yo hacía una comparación en que esta lista es algo así como el medallero olímpico, en donde antes allí podíamos ver que los países más desarrollados, los protagonistas de la geopolítica internacional, estaban allí en el puntero. En esta lista así lo vemos. Están estos 2 países que están en conflicto, Estados Unidos, China, y la presencia siempre, siempre estratégica de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto es lo que queda de punto. Sabemos que el conflicto tiene unas raíces tecnológicas, políticas, pero que básicamente
Para nosotros y para los que estamos interesados en la Unión Europea, tenemos que entender que su postura pues ha sido un pronunciamiento hacia algunas decisiones hacia Estados Unidos y que entienden también la importancia que representa China como un socio comercial. Entonces, la maestra Gaby ahorita les dará algunas cuestiones ya muy puntuales sobre cuál va a ser la respuesta de la Unión Europea o cuál es la tendencia que está tomando en esta materia. Adelante, Así es, entonces, sí, entonces para avanzar en cuanto a la respuesta, más que postura, la respuesta que da la Unión Europea, bueno, empezamos con una frase de Josep Borrell: el futuro del papel de Europa en el mundo depende de nuestra capacidad para luchar con éxito contra esta crisis, tanto en el interior como en el exterior. Y este es pues el alto representante de la Unión Europea para la política exterior. Y vamos a ver entonces, con base en el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021, que ya se ha repetido continuamente su análisis en varias conferencias, aquí nos vamos a centrar únicamente en las que impactan más el comercio internacional, dado que nuestra presentación está enfocada más a la parte comercial. Y entonces, bueno, sabemos que estos son las 6 ambiciones principales que presenta el documento, el plan de trabajo, y nos vamos a enfocar a 3 básicamente. La primera, el Pacto Verde Europeo, que estamos de este lado, pues tiene un impacto directo en la economía y el comercio. ¿En qué sentido? Bueno, pues ahora se incorporan en los acuerdos comerciales, además de la cláusula democrática, pues una cláusula medioambiental que ha sido muy criticada por organismos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, por ser incluso pues demasiado laxa, ¿no? Entonces pues como que se anuncia mucho la cláusula medioambiental, pero ya cuando se revisa tampoco es tan exigente. Hace referencia al respeto al Acuerdo de París y a la promoción del desarrollo económico sostenible, pero no prevé la terminación de un acuerdo por esta cuestión. Lo que dice la cláusula medioambiental dice que los estados que pertenecen al área de libre comercio que se firma, en este caso, por ejemplo, la del Mercosur, que la incluye, que en el caso de que los miembros se alejen de los criterios sobre protección de la naturaleza o la reducción de emisiones de dióxido de carbono, se le notificará a la parte infractora y se tratará de cooperar con ella para resolver los problemas de manera amigable en pos de una solución aceptable para ambos. Y en el caso de que esa parte no logre resolver la disputa, entonces el bloque que haya notificado la infracción, pues entonces podrá suspender parcialmente la aplicación del tratado. Pero no habla en ningún momento de terminar con el tratado. Y bueno, no obstante esta laxitud que ha criticado Greenpeace, la Comisión pues ya también, además de la cláusula medioambiental, habla el plan de trabajo para 2021 de que la Comisión está considerando motivar a las empresas que venden sus productos a la Unión Europea a reducir sus emisiones de carbono. Bueno, esto bajo todo un plan de transformación para transitar de una economía lineal a una economía circular, que es muy ambicioso el plan y muy estratégico, ¿no? Pues aquí vemos entonces medidas, esto de motivar a las empresas que venden a la Unión Europea a reducir emisiones de carbono. Bueno, pues se va volviendo paulatinamente pues barreras no arancelarias, ¿no? Al comercio, ¿no? Si no estás justificando que tú reduces emisiones de carbono, pues no vas a poder vender. Y entonces, pues eso se vuelve una parte proteccionista y de condicionalidad, pero está así bonita, se dice bonito. Vamos a el segundo punto, que es el de la transformación digital. Y bueno, por todos es sabido que uno de los impactos de la pandemia pues ha sido la aceleración de la digitalización de las empresas. Algunos datos, no los puse aquí, pero algunos datos nos indican que en 2006, 1 de cada 20 empresas estaba digitalizada. Para 2017, esta relación había cambiado 9 de cada 20 empresas. Y se estima que con esta pandemia está dejando ya entre 12 y 15 empresas digitalizadas por cada 20. Sin embargo, bueno, aún antes de la pandemia, la Unión Europea venía insistiendo ya en un acuerdo internacional para lograr un sistema fiscal justo
que llegue de recursos provenientes de los gravámenes a las empresas que hacen negocios digitalmente, porque eso está así como suelto todavía. Entonces, la Unión Europea lo que está haciendo es impulsar un acuerdo en este sentido. Sin embargo, ya ahora en este plan de trabajo dice que de no alcanzarse este acuerdo internacional, la Comisión ya está considerando imponer el llamado gravamen digital para el próximo año, acompañado de algún instrumento que pretende nivelar las condiciones del juego en lo que respecta a subvenciones extranjeras. ¿Qué dedicatoria tiene esto? Pues, por ejemplo, toda la cuestión de los subsidios que hace China, ¿no? A sus empresas tecnológicas, que los terrenos, que muchos apoyos que tiene. Entonces, en eso va dirigido. Bueno, pues a los países que apoyen a sus empresas, que subsidien a sus empresas, habrá una nivelación para equilibrar las reglas del juego, dice la Unión Europea. Bueno, vamos con el siguiente punto, que es una Europa más fuerte en el mundo. Y bueno, los puntos que podemos rescatar de esta estrategia es, en primer lugar, promover los intereses estratégicos en el exterior. Puntualmente señalan en el documento al vecindario del sur y al este y al Ártico, pues por su relación particularmente expuesta al cambio climático, ese es un elemento estratégico para la Unión Europea. Y bueno, a América Latina, aunque no se menciona, sí lo platicamos aquí en el Congreso, en las intervenciones que tuvieron ayer Javi y Mirko, y lo que hemos oído pues desde el año pasado también del alto representante de la política exterior, es que se va a promover un mayor acercamiento. Y bueno, nos decía ayer Javi, ¿no? Que ahí está la muestra de pues la modernización del acuerdo con México, ¿no? La modernización del acuerdo con Chile. Y bueno, pues también como punto estratégico Brasil y pues el Mercosur, que aunque pues tantos años ahí negociando y que todavía no queda, ¿no? Pero bueno, sale a la luz nuevamente el acuerdo con el Mercosur. En lo que respecta a Estados Unidos y China, tampoco son mencionados directamente, pero ahí están las dedicatorias, ¿no? En lo que les mencioné anteriormente, tanto en el Pacto Verde como en la era digital, ahí están las dedicatorias a Estados Unidos y China. La postura de la Unión Europea se ha planteado en mantener una autonomía estratégica respecto a estos socios, como lo mencionó Paula al principio. Con Estados Unidos se ha declarado pues como un socio, como un aliado, aun cuando en los últimos años pues ha diferido en sus posturas. En cuanto a China, pues aun cuando para el suministro de productos de protección en la pandemia pues hubo un acercamiento, la Unión Europea pues ha sido clara en sus señalamientos respecto a la falta de democracia en lo político, en lo comercial indirectamente pues se señala la necesidad de un comercio más equitativo, ¿no? Pero ¿qué hace la Unión Europea con estas estrategias que ya está planteando para 2021? Pues legitimar de alguna manera, ¿no? La protección que va a tener también hacia su economía. La está legitimando. ¿Quién puede decir que no es legítimo pues proteger el medio ambiente? ¿Y quién puede decir que no es legítimo también allegarse de recursos y hacer más justo el comercio a través pues de un gravamen, ¿no? A las empresas que se están enriqueciendo pues aprovechando esta era digital. Entonces, pues si la Unión Europea utiliza estos dos puntos, a mí me parece pues bastante estratégico en el contexto del conflicto entre Estados Unidos y China. Lo que también ayer se mencionó en repetidas ocasiones, pues la defensa del multilateralismo y un sistema global basado en normas, también está en esta parte. Y como ya lo mencionó Paula, también la cuestión de la vacuna se menciona aquí, liderar la respuesta mundial para el desarrollo de una vacuna segura y efectiva. Y bueno, pasando a las conclusiones para no abusar del tiempo, pues podríamos decir que lo planteado aquí pues representa una estrategia muy compleja de la Unión Europea, no solo como salida de la crisis, sino como una agenda de transformación, tomando en cuenta pues estos dos pilares mencionados, medioambiental y la transformación digital. Y en cuanto al comercio, pues el escenario que se prevé es la continuidad del conflicto entre Estados Unidos y China, gane la presidencia Biden o Trump, son cuestiones, son elementos que ya están ahí, ¿no? Y que van a continuar todavía. En cuanto a la Unión Europea, bueno, prevemos también más Europa. Ayer preguntábamos
cómo se veía la política comercial y nos contestaba Javi que una política comercial abierta, pues sí, aquí lo vemos, una política comercial en el discurso abierta, pero como parte de una discusión política ya basada en reglas y tomando en cuenta esta estrategia europea planteada aquí. Y bueno, no sé si Paula quiera cerrar con algunos comentarios. Solamente una cuestión. De manera general, lo que podemos concluir aquí sería que esto evidencia 3 cuestiones muy importantes, que es el papel protagónico que está obteniendo China, la decadencia que está sufriendo Estados Unidos y el papel estratégico que jugará la Unión Europea en toda esta guía, no solamente del cambio geopolítico, sino del cambio de pensamiento con las cuestiones verdes que comentaba ya dentro del plan la maestra Gaby, y todas esas cuestiones que acompañan. Pues básicamente eso sería para concretar las conclusiones y pues agradecemos su atención. Gracias, sí, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, maestra Gaby.